Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Salud en tus manos. Para servirles soy la doctora Georgina Landazuri y el día de hoy hablaremos sobre cáncer de ovario. Desgraciadamente, el cáncer de ovario es un tumor pélvico muy complejo debido a las múltiples causas que lo pueden originar y además de la cantidad de tratamientos que pueden ser empleados. Es un diagnóstico oportuno el que nos va a guiar a que éste pueda tener un pronóstico favorable. Cada día se encuentra más este problema en pacientes con menor edad. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede encontrar en pacientes que apenas empiezan a tener su menstruación o que van a empezar a tener su menstruación, o aquellos pacientes que ya están teniendo un periodo de término de la misma. Así que es un problema de salud que atañe a todas las edades en las mujeres. Por eso es que debemos de estar valorando de manera continua y haciendo estudios de manera continua a todas las mujeres. Cuando detecten una bolita a nivel pélvico, siempre hay que indagar qué está pasando hasta que tengamos un resultado. Y recuerden que todos los temas que vemos en Salud en tus manos están basados en las guías de práctica clínica que nos rigen a los médicos en México. Los médicos de primer contacto y los ginecólogos siempre deben de considerar la posibilidad de un cáncer de ovario en pacientes de cualquier tipo de edad con alguna bolita en la pelvis. Los tumores pélvicos ginecológicos pueden ser de origen benigno, pero también pueden ser de origen maligno. El diagnóstico diferencial entre ambos varía considerablemente con la edad. Como les comenté previamente, la etapa puede ser premenárquica, que quiere decir antes de la menarca, que es la primera menstruación, en la etapa reproductiva y en la etapa posmenopáusica. De la sintomatología de los resultados de las pruebas diagnósticas, entonces ahí se podrá identificar. Y aunque la sintomatología de los tumores pélvicos malignos es prácticamente inespecífica, se han reportado algunos que pueden ser específicos y que pueden sugerir malignidad, como lo son dolor pélvico o abdominal persistente en etapas avanzadas, urgencia urinaria y poliuria, que quiere decir que nos urge ir al baño y que tenemos muchas ganas de ir al baño, aumento en el diámetro abdominal, distensión abdominal, dispepsia o dificultad para comer. Y eso es cuando nos sentimos así como todos recargados, que el estómago se nos inflama y que puede ser que estemos eructando, tengamos muchos gases, pero también puede ser con anorexia o pérdida de peso. Y una de las cosas más importantes aquí es la historia clínica. Esta historia clínica, acordémonos que es muy chismosa, que siempre nos preguntan un montón de cosas que luego no sabemos ni para qué. Bueno, este tipo de cosas nos ayudan muchísimo a los médicos. Así podemos saber si tenemos familiares con cáncer de ovario. Así que córrenle a preguntarle a toda su familia qué tipo de enfermedades tienen, porque todas las enfermedades que tenemos por herencia nos van a ir achacando por ahí. Entonces, si algún familiar tiene cáncer de ovario o cáncer de mama, incluso si el papá tuvo cáncer de próstata, también pudiera asociarse. Obviamente no es lo mismo la próstata que el ovario, pero finalmente es un antecedente de poder padecer cáncer, ¿ok? Si todos los trastornos digestivos y urinarios que tenemos, que ya mencioné, hay que comentarlos también a su médico. La evaluación apropiada a mujeres peri o posmenopáusicas con tumor pélvico deben de incluir también la vigilancia del útero y la vigilancia de una revisión pélvico manual a nivel vaginal para que se pueda visualizar y se pueda detectar si hay alguna bolita. Y aparte, bueno, pues obviamente el perímetro abdominal, la exploración de ganglios abdominales, lo que les decía, las bolitas que podemos encontrar ya sea a nivel cervicales, axilares, abdominales, incluso pélvicos. Por cualquier dato de complicación que pueda tener un quiste ovárico, ya sea en el abdomen o cualquier otro sitio, porque recordemos que el cáncer puede estar en un sitio y ese puede recorrerse a otros sitios. Y como les decía, el cáncer ovárico desgraciadamente es muy silencioso y casi siempre se detecta ya con alguna otra alteración de salud. Pacientes con menstruación irregular, que obviamente se haya descartado el embarazo, o con hemorragias posmenopáusicas deben ser sometidas a biopsia endometrial. ¿Qué quiere decir esto? Si tu menstruación es irregular o si tú ya dejaste de reglar porque ya tuviste tu perimenopausia o tu menopausia y después de la menopausia vuelves a sangrar, hay que tener mucho cuidado y hacer biopsias endometriales. Y bueno, obviamente no todo lo que sea bolita en el abdomen va a ser
tumor o cáncer ovárico. También tenemos que hacer diagnósticos diferenciales y en este caso puede ser obviamente descartar el embarazo, un quiste funcional, una endometriosis, una retención aguda de orina o un globo vesical como le llamamos los médicos, una alteración en riñón, un absceso pélvico por otra causa, una miomatosis, un hematoma o absceso en la pared abdominal. Entonces siempre que tengamos algún problema hay que hacer estudios específicos y ante un tumor o una sospecha de malignidad, los estudios recomendados pueden ser de primera instancia unas radiografías que son lo más sencillo y económico. En este caso sería una tele de tórax y una simple de abdomen, posteriormente un ultrasonido abdominal y si es necesario un vaginal, incluso un endovaginal, y si ya lo consideramos también así, puede ser marcadores tumorales como el CA125 o entre otros según sea el caso. También obviamente podemos pedir estudios de laboratorio de sangre, en este caso la biometría hemática, sobre todo con cuenta plaquetaria, pruebas de funcionamiento hepático, obviamente y obligado el estudio de Papá Nicolau, estudio, por ejemplo, si la paciente tiene líquido acumulado en el abdomen, a esto le llamamos ascitis, pues identificar de dónde viene este líquido o esta ascitis y bueno, pues si ya es necesario una biopsia de la lesión o de la alteración del endometrio cervix con lesiones sospechosas de cuello o de algunos ganglios. Las radiografías de tórax es útil en el estudio de tumores con sospecha de malignidad con fines de descartar pues metástasis a nivel pulmonar, un derrame pleural, valoración posoperatoria, problemas intestinales. En este caso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la especificidad y el valor predictivo positivo del marcador CA125 porque son consistentes más altos en mujeres posmenopáusicas en comparación a las premenopáusicas. El CA125 es muy específico en cáncer epitelial de ovario, sin embargo su valor como prueba única no es tan acertada, pues puede tener falsos positivos en enfermedades benignas como lo son fibromas, adenomas, la misma menstruación como tal, alguna endometriosis, una infección pélvica, una patología de intestino, por lo que se debe de tomar con mucha cautela y de preferencia correlacionar con datos clínicos y sobre todo la ultrasonografía, ya que en combinación aumentan la capacidad de detección de procesos malignos. Ahora bien, aquí estamos hablando o considerando a pacientes que han tenido una vida sexual activa, pero recordemos que el cáncer de ovárico también tiene la característica de atacar mucho a las mujeres que no han sido sexualmente activas. Obviamente a las que son premenárquicas, o sea que no les ha llegado la menstruación, pues ahí hay que identificarlo con el ultrasonido, pero aquellas pacientes que ya están en edad reproductiva o incluso que ya son posmenopáusicas y no han tenido una vida sexual activa, también se les hace estos estudios ultrasonográficos, o sea, no es de predilección hacerles un Papá Nicolau, por ejemplo, porque bueno, pues para ellas no está indicado. Y con respecto al CA125, aunque es el único marcador útil en el protocolo de estudio del tumor ovárico con sospecha de malignidad, pues sí hay que tener mucho cuidado, ya que en mujeres premenopáusicas el diagnóstico de un simple quiste puede darnos esos datos de positividad como lo habíamos platicado, entonces ahí pues no estaría indicado, entonces depende mucho de cada paciente. La especificidad y el valor predictivo positivo del marcador CA125 son consistentemente más altos en mujeres posmenopáusicas en comparación de las mujeres premenopáusicas. Y en pacientes jóvenes con tumor pélvico y datos de malignidad debe de realizarse estudio genético. En este caso, la deshidrogenasa láctica se debe medir en todas las mujeres menores de 40 años con presencia de tumor pélvico complejo o mixto, debido a que las posibilidades de los tumores de células germinales pueden ser ahí muy consistentes. Pero aquí definitivamente el diagnóstico definitivo de benignidad o de malignidad siempre va a ser el estudio transoperatorio del tumor. ¿Qué quiere decir? Con la biopsia.
Y aquí siempre debemos de considerar que toda pieza quirúrgica que se extirpe debe de ser enviada a estudio histopatológico para descartar cualquier situación. Los estudios especiales como la TAC o la resonancia magnética, la colonoscopía, estarán indicadas ante la duda diagnóstica, no siendo estudios de rutina, por favor, porque luego me llegan aquí con estudios que les han solicitado súper carísimos, como en este caso la TAC y la resonancia magnética, y bueno, muchas veces ni siquiera es necesario, ¿no? Entonces hay que tener que, ahí tiene que quedar mucho a criterio del médico especialista, pero no son estudios de elección. Si se fijan, es un tema realmente muy chiquito, pero muy importante, porque muchas de las pacientes cuando no tienen una vida sexual activa, consideran que no se deben de hacer estudios porque tenemos aquí en la mente siempre el cáncer cervicouterino, pero realmente muchas veces no pensamos en el cáncer de ovario y es muy importante. Desgraciadamente, esta servidora ya le ha tocado hacer diagnóstico y enviar a varias pacientes que desgraciadamente no han tenido un buen fin. Entonces, es una patología que puede llegar a tener una excelente resolución si se detecta a tiempo. Como siempre les he dicho, la medicina debe ser preventiva y no curativa. Espero que les haya gustado esta información. Recordemos darle manita arriba si les gusta y sobre todo compartirla, por favor, porque entre más pacientes conozcan estos datos, mayores posibilidades tenemos de hacer un diagnóstico oportuno. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Esto fue Salud en tus manos con la doctora Georgina Landazuri. A sus órdenes.